Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en un texto interesante, ciertamente. Esta será, digamos, una segunda aproximación a un tema que parece algo extraño. El texto se llama Sueño y telepatía, un texto al parecer escrito y publicado en 1922. Al parecer, vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor James Strachey, el traductor de la obra del doctor Freud, del alemán al inglés y luego que heredamos al español como la Standard Edition, edición normalizada. Están viendo en pantalla las ediciones en alemán, las traducciones en castellano. Les mencionaré que Ludovico Rosenthal, al menos aquí en México, es el tercer traductor en importancia después de James Strachey y después de Luis López Ballesteros. Ajá. Hasta donde tengo entendido, Luis López Ballesteros fue un médico español que tradujo la obra de Freud directamente del alemán al español. Ajá. Dice el traductor, aunque redactado luego, es decir, después de Psicoanálisis y Telepatía, texto que ya vimos y les dejaré en la descripción. Este trabajo fue de todos los de Freud sobre el tema, el primero en publicarse, es decir, este que vamos a leer. No puede haber sido escrito mucho antes de fines de noviembre de 1921, ya que en el material examinado figura una fecha 8 semanas posterior al 27 de septiembre de ese año. Del propio texto surge que fue planeado como una conferencia y en el manuscrito original, así como en las ediciones de 1922 y 1925, se leía debajo del título Conferencia pronunciada ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Ajá. Pese a ello, las actas publicadas de la Sociedad de Viena no contienen ningún dato que confirme que el trabajo fue alguna vez leído allí. Parece probable que Freud abandonara por alguna razón su propósito de hacerlo, de publicarlo, cuando ya estaba en composición el primer número de la revista Imago, la revista publicada por la Sociedad Psicoanalítica, ajá, de 1922. James Strachey. Eh, lo que sigue serán palabras del doctor Freud. Voy a omitir en la medida de lo posible mis propios comentarios porque tenemos enfrente un texto algo extenso. Leeré yo creo que esta pequeña introducción, que no está nombrada como tal, pero después viene el capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 1 es yo creo que el más extenso de todo, sueño y telepatía. Ajá. Dice el doctor Freud, un anuncio como el mío tiene que despertar muy determinadas expectativas en estos tiempos, tan llenos de interés por los fenómenos llamados ocultos. Antes de continuar, busquen, investiguen en Internet. Creo que se llama Joseph Cardell, pero la historia de Cardell no tiene que ver con el psicoanálisis, pero tiene que ver con la conformación del movimiento científico, de la comunidad científica para tiempos de Freud. Joseph Cardell, si mal no recuerdo, fue un químico. Aquí es posible que me equivoque tanto en el nombre como la profesión, pero sí tengo la noticia de un científico estrictamente, digamos, celoso de la ciencia, que se acerca en aquellos tiempos a lo que se llamaba las tablas que se mueven o las mesas que se mueven, un fenómeno muy ligado, muy cercano a lo que hoy conoceríamos como la Ouija. Ajá. A partir de ese contacto de creo que fue físico, no me acuerdo si era físico o químico, Cardel o Carden, no recuerdo exactamente el nombre, lo voy a investigar y se los dejo en la descripción, junto con algunos videos. Esto para acercarnos a esta frase de las expectativas sobre el abordaje de un científico importante para la época, el doctor Freud, sobre los fenómenos llamados ocultos. Recordemos que Freud era para 1920 ya un nombre destacado en la comunidad científica. Ajá. Freud tenía contactos directos y correspondencia con muchas de los nombres más importantes de ciencia en su época.
entre ellos Albert Einstein. Pero ahorita regresamos, ¿no? Al texto. Dice Freud, me apresuro por eso a disiparlas, estas expectativas. Ajá. De mi conferencia no averiguarán nada sobre el enigma de la telepatía. Ni siquiera se informarán si yo creo o no en la existencia de una telepatía. Antes de continuar, en el texto que ya se nombró, Psicoanálisis y Telepatía, vimos cómo Freud se acerca a la telepatía no como una transmisión de pensamientos de un individuo a otro, digámoslo así, como por magia. Hablando de telepatía, se está refiriendo a fenómenos, digámoslo así, subterráneos, inconscientes en la comunicación, cosas que decimos sin darnos cuenta. Ajá. En psicoanálisis y telepatía, Freud habló de cómo, al menos él cree, él tiene la hipótesis de que aquellas personas que se dedican a la arte adivinatoria, taumaturgia, no sé cómo llamarlo, videntes, realmente es gente que puede percibir esta clase de mensajes, digamos, secundarios. Ajá. Ahorita vamos a dejar ese texto y por supuesto les invito mucho a leer al menos la introducción a psicoanálisis y telepatía me parece genial por parte de Freud. Vamos a regresar al texto. ¿Ah? Pero antes de continuar, eh, mmm, no solo les recuerdo que en psicoanálisis y telepatía se habló acerca de la relación entre Freud y la hipnosis. La hipnosis era también otro de los temas, una de las prácticas que para 1890 rayaba entre la ciencia y la mística, entre la ciencia y el ocultismo, digámoslo así. Ajá. Freud fue, si no de los primeros, uno de los primeros en acercarse al hipnotismo como un fenómeno importante para la ciencia. Ajá. Y a partir de los fenómenos observados en la hipnosis, se llega, digamos, a una teoría de la sugestión, pero también a una teoría del vínculo amoroso. Les recomiendo mucho, además de el psicoanálisis y telepatía, el chiste y su relación con lo inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, y otro texto que ahorita se me olvidó. Ah, introducción del narcisismo para ver el vínculo entre la sugestión y el amor. Ajá, ahorita vamos a continuar. Aquí me he propuesto la muy modesta tarea de indagar la relación de los sucesos telepáticos, cualquiera que sea el origen de estos, con el sueño, más precisamente con nuestra teoría del sueño. Y aquí una observación importante, nuestra teoría no es ocioso mencionar el texto que da origen al psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Ajá. Continúa el texto. Conocido es de ustedes que suele en general juzgarse muy estrecho o muy cercano el vínculo o la relación entre sueño y telepatía. Defenderé aquí la opinión de que ambos no tienen tanto que ver entre sí y que si la existencia de sueños telepáticos llegara a certificarse, no por ello habría de cambiar nada en nuestra concepción del sueño. Básicamente la concepción del psicoanálisis o de la concepción del sueño está hablando de la concepción del psicoanálisis, la forma en la cual el psicoanálisis construye una hipótesis acerca del funcionamiento mental por el abordaje del estudio del sueño. Ajá. Pero concepción del sueño tiene todo que ver con el tema de lo inconsciente, con el tema de la importancia del transcurso del tiempo, la relación que establecemos con el mundo y con nosotros mismos a través justamente de la construcción de una lógica particular. Ajá. Les recomiendo mucho para acercarse a esta concepción del sueño, la interpretación de los sueños completa. Les dejo el link en la descripción. Continúa el texto. El material que sirve de base a la presente comunicación es muy escaso. Lo primero que debo decir es que, por desdicha, no puedo trabajar con sueños propios como lo hice otrora, es decir, en otro momento, cuando escribí la interpretación de los sueños.
Esto es cierto. En la interpretación de los sueños, capítulo 2, el método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático, se los dejaré específicamente ese capítulo junto con la lista completa, en la descripción. En el capítulo 2, entonces, análisis de un sueño paradigmático, Freud analiza por primera vez un sueño y lo analiza tomando al sueño como método, como objeto de estudio. Es decir, el doctor Freud funda en el segundo capítulo de la interpretación de los sueños una disciplina científica que tiene como material justamente para sus indagaciones, para sus observaciones, para su investigación al sueño humano. El sueño no como un estado natural del dormir, sino el sueño como un producto psíquico. Ahorita no diré ya más de mi comentario. Vamos a continuar. Dice Freud, voy a retomar esto anterior. Es que no puedo trabajar con mis propios sueños porque nunca tuve un sueño telepático. Y aquí es curioso, el doctor Freud no nos ha dicho qué entiende por telepatía. Ajá. Por eso están viendo el texto, chicas y chicos. Al menos yo podría entender la telepatía, y esto a partir, digámoslo, como de la fantasía del año 2023, Los Hombres X, el doctor Javier, Jean Grey. Telépata es gente que puede transmitir un pensamiento de un lugar a otro, tomando el pensamiento, digámoslo así, como una especie de energía. Telepático, Freud no nos ha dicho qué entiende por telepatía o telepático. Sueño telepático se entiende como, no sé, vamos a ver qué nos dice, a ver si lo define. No, no es que me faltaran sueños de esos que contienen la comunicación de que en cierto lugar distante se desarrolla determinado suceso, digamos como una especie de adivinación, como una vista de algo que ocurre a la distancia, algo que yo no puedo saber porque yo no estoy ahí, y que se presentan en el sueño. Quedando librado, dice Freud, a la concepción del soñante el decidir si el suceso acaba de iniciarse ahora, es decir, está pasando en este momento, o lo hará en algún tiempo futuro, como una especie de adivinación. Y aún he registrado en mí, a menudo, en medio de la vida de vigilia, premoniciones de procesos distantes. Antes de continuar, quiero aquí hacerles una pregunta. Estoy subrayando parte del texto de Sigmund Freud, pero mi pregunta es, ¿por qué aquí no aparece la palabra fantasía, deseo o imaginación? ¿Por qué? La segunda pregunta que les hago yo a ustedes, ¿cuál es la relación entre el deseo, la fantasía y la imaginación? Vamos a continuar con el texto. Pero todos esos indicios, premoniciones, predicciones o premoniciones, perdón, para decirlo con la expresión que solemos, no se han cumplido. Es decir, todo lo que yo he sentido, todo lo que yo he supuestamente visto en sueños, no se ha cumplido. Se demostró que no les correspondía ninguna realidad exterior y por eso hubo de concebirlos como unas expectativas puramente subjetivas. Expectativas podríamos entenderlo como deseos, como esperanzas o como miedos. Y esto es algo curioso, importante. Eh, la mente va más allá, o al menos nos aproximamos a la hipótesis de lo inconsciente con esta frase. La mente o el trabajo de la psique, el trabajo mental, va más allá de lo que nosotros podemos conocer o desear incluso. Hemos visto, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, cómo podemos soñar cosas que nos espantan. Ustedes o yo. Eso no es algo extraño en sí mismo. Y sin embargo, aquí lo que me llama mucho la atención es cómo se coloca el doctor Freud frente a ese dilema, ese problema, a través de la palabra telepatía o telepático. Ajá. Lo que podemos entender es, efectivamente, es probable que ya sea nosotros, ustedes o yo, podamos soñar con cosas que están ocurriendo en el momento presente, pero en un lugar muy distante,
o podamos soñar cosas en el futuro. Y esto es también, se puede observar no solo en el sueño, sino en la fantasía, la imaginación o el deseo. Ajá. Desearía que, ¡pum! Ajá. Y efectivamente eso se cumple, pero es una cuestión de probabilidad, queridas y queridos. Es una cuestión de que efectivamente una cosa, buena o mala, puede pasar. Y muchas veces nos ocupamos de eso en el pensamiento. Ujú. Pura probabilidad, al menos es lo que yo puedo comentarles en esta primera lectura. Dice el doctor Freud, cierta vez, por ejemplo, durante la guerra, recordemos, Primera Guerra Mundial, soñé que uno de mis hijos que se encontraba en el frente había caído. ¡Oh, qué horrible! ¡Qué horrible sueño! Pero a esto me refiero. Imagínense eso, el doctor Freud, ya por su edad, no podía ir a pelear o no podía estar presente en la Primera Guerra Mundial, pero sus hijos sí. Freud tuvo varios hijos varones y dice, uno de mis hijos, yo soñé que murió en la Primera Guerra Mundial. Es decir, eso era una posibilidad. El hijo del doctor Freud era un soldado en la Primera Guerra Mundial. Era posible que muriera. Ajá, posible. Continúa el texto. El sueño no lo decía directamente, claro, pero era inequívoco, es decir, era innegable. Lo expresaba con los medios del conocido simbolismo de la muerte que W. Stickel o Steckel fue el primero en señalar. Antes de continuar, este trabajo del sueño y los simbolismos está en la interpretación de los sueños. Ajá. Por eso la importancia de acercarnos a ese texto. Continúa el texto. Dice Freud entre paréntesis, no dejemos de cumplir aquí el deber, con frecuencia incómodo, de la honestidad bibliográfica, es decir, sí, yo, doctor Freud, doctor Sigmund Freud, escribí la interpretación de los sueños, pero este autor fue el primero en abordar el simbolismo, y lo reconozco. Ajá. Continúa el texto. Vi al joven guerrero de pie sobre una pasarela de desembarco, en las lindes o en la orilla, entre tierra y agua. Se me antojó muy pálido. Le dirigí la palabra, mas no me respondió. Uf. A esto se sumaron otras alusiones sobre las que no podía haber malentendido alguno. No llevaba uniforme militar, sino un traje de esquiador como el que tenía puesto cuando, muchos años antes de la guerra, sufrió una grave caída mientras practicaba ese deporte. Estaba parado sobre algo elevado como un taburete frente a un aparador. Esa situación tuvo que sugerirme interpretar el caer, el verbo caer, ajá, con referencia a un recuerdo de mi propia infancia, pues yo mismo, siendo un niño de poco más de 2 años, me había trepado a un taburete así para buscar algo en un aparador, probablemente algo bueno, y en eso me caí, infligiéndome una herida cuya huella todavía hoy puedo mostrar. No obstante, mi hijo, a quien aquel sueño proclamaba muerto, volvió sano y salvo de los peligros de la guerra. Nota a pie de página número 1. Este sueño se examina en forma extensa en un pasaje agregado en 1919 a la interpretación de los sueños. Ajá. Les voy a dejar este capítulo en la descripción, ¿vale? Señalemos que lo que aquí se llama un objeto algo elevado como un taburete es allí, en este pasaje de la interpretación de los sueños, una cesta. Entiendo que es como una canasta. Realmente no sé a qué se refiere el traductor con cesta. Pero vamos a avanzar, esto no es tan importante. Aquí está. Hace poco he tenido otro sueño anunciador de desgracia. Fue, creo, inmediatamente antes de que me decidiera a redactar esta pequeña comunicación. Esta vez no se gastó mucho en disfraces. Vi a mis dos sobrinas, las que viven en Inglaterra, llevaban luto y me dijeron, el jueves la enterramos. Hoy, yo sabía que se referían a la muerte de su madre, de ahora 87 años, la mujer de mi hermano mayor, ya fallecido. Fíjense, amor, queridas y queridos, no podemos prescindir de dos cosas en el psicoanálisis. Primero,
del sueño como un trabajo psíquico y segundo, del amor. De hecho, sería muy valioso poder estudiar la interpretación de los sueños a través del amor, siguiendo el hilo de pensamiento, no tanto de la construcción de los sueños, sino de la construcción de las relaciones afectivas. Vamos a continuar. Hubo en mí, desde luego, un periodo de penosa expectativa. El deceso repentino de una mujer tan anciana nada tendría de sorprendente. Y sin embargo, sería tan indeseable que mi sueño coincidiera justamente con ese suceso. Puntos suspensivos. Pero la siguiente carta venida de Inglaterra aventó esos temores para todos aquellos que estén preocupados por la teoría del deseo del sueño. Quiero intercalar el aseguramiento tranquilizador de que al análisis no le fue difícil descubrir también para estos sueños de muerte los motivos inconscientes presumibles. Aquí antes de continuar, la tesis, la hipótesis que da origen al psicoanálisis es el sueño como cumplimiento de deseo. Es decir, podemos acercarnos a estos sueños, el sueño del hijo y el sueño de la cuñada, como una condena al doctor Freud. ¿Cómo puede ser que desees la muerte de personas queridas? Pero también es la manifestación de su angustia, es la manifestación de su preocupación, es la manifestación de una tensión al interior del doctor Sigmund Freud. Es un símbolo de amor estos sueños. Vamos a continuar. Y ahora no me interrumpan con la objeción de que tales comunicaciones carecen de valor porque unas experiencias negativas son tan incapaces de probar algo aquí como en otros campos menos ocultos. Yo lo sé también, y en modo alguno he traído estos ejemplos para aducir o señalar una prueba o instilarles a ustedes de contrabando una determinada actitud. Solo quise justificar lo restringido de mi material. Más importante, en todo caso, me parece otro hecho, a saber, que durante mi actividad como analista, y ya van unos 27 años, qué hermoso, nunca tuve oportunidad de convivenciar en alguno de mis pacientes un genuino sueño telepático. Entonces entendemos que por telepático Freud dice algo así o asume como adivinador. Ajá. Y no obstante, los hombres con quienes trabajé eran una buena colección de naturalezas gravemente neuropáticas, es decir, neuróticos, de sensibilidad extremada. Gente que hasta cierto punto podríamos llamar supersticiosa. Ajá. Muchos de ellos me contaron los más maravillosos de su vida anterior, miren, es decir, creían en la reencarnación, los pacientes, en los que se apoyaba su fe en influjos secretamente ocultos. Acontecimientos tales como accidentes, enfermedades de parientes próximos, en particular casos de muerte de uno de los padres, me fueron contados abundantemente durante la cura, es decir, la relación analítica. Ya después hablaremos de la cura a detalle. Y la interrumpieron, es decir, interrumpieron la cura. Pero ni una sola vez estas contingencias, tan apropiadas para ello por su naturaleza, me brindaron la oportunidad de capturar un sueño telepático, sea que la cura se extendiera por medio año o por un año íntegro o por una cantidad de ellos. En cuanto a la explicación de este hecho, que de nuevo trae consigo una restricción de mi material, que se empeñe en lograrla, el que quiera hacerlo, verán que ella no afecta el contenido de mi comunicación. A ver. Menos todavía podría ponerme en aprietos esta pregunta. ¿Por qué no he espigado o investigado, rastreado en el rico acervo de sueños telepáticos consignados en la bibliografía? No habría tenido que buscar mucho, pues dispongo de las publicaciones de la Society of Psychical Research, Sociedad para la Investigación Psíquica o Psicológica, tanto de la inglesa como de la norteamericana como afiliado a ellas.
En ninguna de esas comunicaciones se ensaya una apreciación analítica de los sueños, tal como la que nosotros tiene que interesarnos en primera línea. Nota número 2. Una nota de Sigmund Freud, es decir, son palabras del maestro. En dos publicaciones del ya mencionado W. Stickel, Der Telepathische Traum, el sueño telepático, Berlín 1920, y Die Sprache der Trams, el discurso de los sueños, se encuentran por lo menos esbozos de aplicación de la técnica analítica a sueños presuntamente telepáticos. El autor expresa su creencia en la realidad de la telepatía. Antes de continuar, es posible que Sprach o Sprach quiera decir otra cosa que el discurso. Ajá. No tengo una noción, una idea del alemán, pero no importa, ustedes pueden buscarlo. Ajá. Ahorita regresamos al texto principal. Es decir, Stickel sí investigó sobre sueños telepáticos en los que él creía, pero no se sabe exactamente qué quería decir Stickel por telepatía. Ajá. Ahora sí. Por otra parte, pronto entenderán ustedes que, para los propósitos de esta comunicación, ha de bastar con un único ejemplo de sueño. Así, mi material consta única y exclusivamente de dos informes que he recibido de corresponsales de Alemania. No los conozco personalmente, pero ellos indican nombre y lugar de residencia. No tengo razón alguna para creer que en sus escritos los guíe un propósito de engaño. Capítulo 1. Con uno de ellos, había mantenido intercambio epistolar desde antes. Tuvo la amabilidad de comunicarme, como lo hacen muchos otros lectores, observaciones de la vida cotidiana y cosas de ese tenor. Antes de continuar, al respecto de la nota 3 nos dice, esto es del traductor, este ejemplo se relata más ampliamente, sucintamente, en la 30ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Ya llegaremos a ella, pero ahorita estamos aquí. Ajá. Continúa el texto. Esta vez ese hombre, a todas luces culto e inteligente, pone a mi disposición su material expresamente por si yo quisiera, entre comillas, utilizarlo en algún escrito. He aquí su carta. Las siguientes serán palabras de un hombre, el contacto, no podría yo decir amigo, pero la persona con la cual Freud intercambiaba cartas. Ajá. Al siguiente sueño lo juzgo de suficiente interés para brindárselo a usted como material para sus estudios. Tengo que hacer una aclaración previa. Mi hija, casada en Berlín, esperaba para mediados de diciembre de este año su primer alumbramiento. Ah. Yo tenía el propósito de viajar en esa época a Berlín con mi, entre paréntesis, segunda mujer, es decir, su segunda esposa, segundas nupcias, la madrastra de mi hija. La noche del 16 al 17 de noviembre soñé, por cierto, de una manera tan vívida y plástica como nunca lo había hecho, que mi mujer había dado luz a mellizos. Veo a los dos niños de magnífico aspecto. Los veo nítidamente con sus sonrosadas mejillas. Yacen uno junto al otro en su cunita. No establezco su sexo. Uno, de cabellos de un rubio ceniciento, llevaba nítidamente mis rasgos, mezclados con rasgos de mi mujer. El otro, de cabellos castaños, lleva nítidamente los rasgos de mi mujer, mezclados con rasgos míos. Digo a mi mujer, quien tiene los cabellos rojizos. Con probabilidad, tú, niño, el de los cabellos castaños, los tendrá más tarde también rojizos. Mi mujer da pecho a los niños. En una palangana, no sé qué sea eso, había puesto a cocer mermelada en el sueño. Y los dos niños se encaraman ahí, se acercan gateando y la rebañan. Rebaño, eh, no sé a qué se refiere este verbo, pero voy a dejar ahí mi indagación, ¿vale? Continuamos con el texto. He ahí el sueño. Estando en eso, unas 4 o 5 veces medio me desperté.
Me preguntaba si era cierto que me habían sido dados mellizos y no del todo seguro llego a la conclusión de que solo he soñado. El sueño dura hasta que me despierto y aún después dura un rato, hasta que me he puesto en claro acerca de la verdad. Es decir, fue un sueño. Durante el desayuno le cuento a mi mujer el sueño y le gusta mucho. Dice pensativa. Ilse, mi hija, ¿no tendrá mellizos? Yo replico, pues yo contesto. Me es difícil creerlo, pues en mi familia, ni en la de G, el marido de ella, de mi hija, hubieron mellizos. El 18 de noviembre a las 10 de la mañana recibí un telegrama de mi yerno, despachado la tarde anterior, en que me anunciaba el nacimiento de mellizos, un varón y una niña. Por tanto, el nacimiento se produjo por el tiempo en que yo soñé que mi mujer había tenido mellizos. El parto sobrevino 4 semanas antes de lo que todos suponíamos, sobre la base de las conjeturas de mi hija y su marido. Es decir, el soñante no sabía, pero efectivamente soñó que su hija tenía mellizos. Bueno, en el sueño eran él y su esposa, él y su mujer. Vamos a continuar. Y algo más todavía. A la noche siguiente soñé que mi difunta mujer, la madre de mi hija, había adoptado para su crianza 48 niños recién nacidos. 48. Cuando nos envían la primera docena, yo protesto. Ahí termina el sueño, ¿no? Bueno. Mi difunta mujer era muy amante de los niños, es decir, le gustaba tener niños cerca. Ajá. A menudo decía que le gustaría tener toda una cuadrilla a su alrededor, tanto más cuanto que sería solamente apta para mantener una guardería de niños, y ello le haría sentirse bien. Los lloriqueos y la grita, es decir, los gritos de los niños, eran su música, y hasta en cierta ocasión convidó a toda una pandilla de niños de la calle y los agasajó en el patio de nuestra casa con chocolate y pastelillos. Mi hija, tras el alumbramiento y en particular tras la sorpresa por su anticipación de haber tenido mellizos, por la diferencia de sus sexos, sin duda pensó también en su madre, sabiendo que habría recibido con viva alegría y contento ese suceso. ¿Qué diría mamita si ahora estuviera junto a mi lecho de parturienta? Este pensamiento indudablemente se le pasó por la cabeza. Y ahora yo tengo este sueño sobre mi difunta primera mujer, con quien rara vez sueño. Ah, ya veo. Es decir, no soñó con su esposa actual, sino con su primera mujer, la madre de su hija. Ok. Aunque tras el primer sueño ni había hablado de ella, ni le había dirigido mis pensamientos. ¿Juzga usted que la coincidencia del sueño y suceso es en ambos casos fruto del azar? Mi hija, que me tiene mucho apego, con seguridad en sus horas difíciles, ha pensado particularmente en mí, tanto más cuanto que yo a menudo mantuve correspondencia con ella sobre la conducta durante el embarazo y le he dado consejos una y otra vez. Dice Freud, es fácil colegir lo que respondía a esta carta. Me pesaba que también en mi corresponsal el interés analítico fuera tan totalmente arrollado por el telepático, es decir, por el deseo de reconocer en sí mismo poderes, digamos, como de clarividencia. Por eso me desvié de su pregunta directa. Le observé que su sueño contenía muchas cosas, otras, además de su referencia al nacimiento de mellizos, y le rogué que me comunicase aquellas ilustraciones y ocurrencias que pudieran posibilitarme una interpretación del sueño. A vuelta de correo recibí esta segunda carta, que en verdad no daba plena satisfacción a mis deseos. Dice el contacto. Solo hoy paso a responder su amable carta del 24 del corriente mes. De buena gana le comunicaré, sin lagunas ni reservas. No sé por qué eso está entre comillas, pero vamos a continuar. Todas las asociaciones que me acudan, por desdicha, no han sido muchas. En una conversación saldrían a relucir más. Y bien,
Entre mi mujer y yo, no deseamos más hijos. Apenas si tenemos, pues, comercio carnal. Al menos para la época del sueño, no amenazaba ninguna clase de peligro. Y fíjense, esto entiendo que lo puso entre comillas para significar, para apuntar el embarazo. Ujú. Es decir, un embarazo es un peligro, al menos para el soñante, para el escritor de esta carta. Ajá. Un embarazo es un riesgo, es algo no deseado. Ajá. El alumbramiento de mi hija, que se esperaba para mediados de diciembre, fue, como es natural, tema frecuente de nuestra conversación. Mi hija había sido examinada con rayos X en el verano y el médico que entonces la revisó estableció que sería un varón. Mi mujer expresó en esa oportunidad: me daría risa si a pesar de eso naciera niña. También opinó de pasada que sería mejor si fuera un H y no un G, apellido de mi yerno, pues mi hija es más guapa y de figura más elegante que mi yerno, aunque él fue oficial de la Marina. Yo me interesaba por cuestiones de herencia y tenía el hábito de mirar en mis hijitos a quién se parecían. Y una cosa más, tenemos una perrita que en las comidas se sienta en la mesa, recibe su alimento y rebaña platos y escudillas. Todo ese material regresa en el sueño. Me gustan los niños pequeños y tengo dicho, ya muchas veces, que querría criar otro, ahora que podría hacerlo con inteligencia, interés y tranquilidad mucho mayores. Pero no me gustaría tener ninguno con mi mujer, que no posee las aptitudes que la educación racional de un niño requiere. Y hete aquí, que el sueño me depara dos. El sexo no lo he establecido. Es decir, en el sueño él ve dos niños, pero no sabe si son niño o niña. Uh-huh. Todavía los veo yacer en la cuna y reconozco con precisión los rasgos de uno más, entre comillas, yo, es decir, uno que se parece más a mí, el otro más a mi mujer. Entiendo que a la mujer viva, su segunda esposa, eso entiendo yo. Pero los dos con, pero los dos con pequeños rasgos de la otra parte. Mi mujer tiene el cabello rojizo, entonces se entiende que su segunda esposa, su segunda mujer, y uno de los niños castaño rojizo. Yo digo, va, ese más tarde se pondrá también pelirrojo. Los dos niños se encaraman a una gran palangana donde mi mujer revolvió mermelada y rebañan el fondo y los bordes en el sueño. Ajá. El origen de este detalle es de explicación fácil, así como el sueño en general no es difícil de comprender ni de interpretar. Sí, el nacimiento anticipado de mis nietos contra toda expectativa, 3 semanas antes, no coincidiera casi con la hora del sueño. No sé decir con exactitud cuándo empezó. Entre 9:10 menos cuarto nacieron mis nietos. A eso de las 11 me metí en la cama y por la noche soñé. Y si no hubiéramos sabido ya de antemano que sería un varón. Es cierto, la duda acerca de si había sido bien comprobado que fuera varón o niña puede haber hecho que en el sueño emergieran unos mellizos. Mm, eh, También la influencia de la palabra de su mujer, pero bueno. No obstante, siempre queda en pie la coincidencia temporal del sueño de los mellizos con los que mi hija dio a luz inesperadamente 3 semanas antes. Ah, caray, aquí me parece que hay un error de imprenta. Debe faltar el punto y aparte, pero vamos a continuar, ¿no? Ok, continúa la carta. No es la primera vez que acontecimientos distantes se me hacen conscientes antes de recibir la noticia de ellos. Uno, uno entre muchos otros. En octubre me visitaron mis 3 hermanos. Hacía 30 años que no nos veíamos de nuevo juntos, aisladamente unos con otros. Desde luego nos vimos más a menudo, excepto durante un lapso brevísimo para el sepelio de mi padre y para el de mi madre. Ambas muertes eran previsibles y en ninguno de los dos casos las presentí. Pero hace unos 25 años,
cuando mi hermano menor murió de manera repentina e inesperada a la edad de 10 años. En el momento en que el mensajero me entregaba la carta con la noticia de su muerte, y sin que la hubiese mirado siquiera, me vino al punto este pensamiento. Ahí se dice que tu hermano ha muerto. Era el único que quedaba en la casa paterna, un muchacho fuerte y sano, mientras los 4 hermanos mayores ya habíamos volado de ella, es decir, ya se habían ido, y estábamos ausentes. A raíz de la visita de mis hermanos y por azar recayó la conversación sobre esa vivencia mía de entonces, y los 3, como respondiendo a una consigna, declararon que a ellos les había pasado exactamente lo mismo que a mí. Aquí es más identificación y más bien un fenómeno histérico, pero esa es mi opinión. Vamos a continuar. Si de idéntica manera, no puedo decirlo. Lo cierto es que todos declararon haber recibido la muerte como certidumbre en su sentimiento antes que se lo señalase la noticia que enseguida la corroboraría y que, en modo alguno, era de prever, es decir, era algo totalmente improbable. Ajá. Aunque los 4 somos hombres grandes y fuertes, tenemos, de parte de madre, naturalezas sensibles. Ahora bien, ninguno de nosotros tiene inclinación por el espiritismo o el ocultismo. Al contrario, los rechazamos decididamente a ambos. Mis 3 hermanos son todos universitarios. 2, profesores de la escuela media. 1, agrimensor, no sé qué es eso, más pedantes que fantaseadores. Esto es todo cuanto sé decirle sobre mi sueño. Si usted quisiera utilizarlo en algún escrito, con gusto lo pongo a su disposición. Dice Freud, no puedo menos que temerlo. Ustedes se comportarán de manera parecida al autor de las 2 cartas. También ustedes se interesarán sobre todo por saber si es lícito considerar este sueño realmente como una señal telepática del inesperado nacimiento de los mellizos. En modo alguno se inclinarán a someterlo al análisis como cualquier otro. Pero, preveo que siempre será así cuando el psicoanálisis y ocultismo entren en colisión, es decir, como una especie de respeto que impone el ocultismo. Ajá. Miedo. Vamos a continuar. El primero, el psicoanálisis, tiene en su contra todos los instintos del alma. Con el segundo transiguen, se reúnen unas simpatías oscuras y poderosas. Empero, no me encerraré en el punto de vista de que yo no soy más que un psicoanalista y las cuestiones del ocultismo no me importan. Ustedes lo juzgarían una huida frente al problema, lo cual es cierto. Es decir, si Freud hiciera eso, sería una huida. Es decir, para poder psicoanalizar es necesario enfrentar los miedos, transgredir el respeto que imponen ciertas cosas. Y aquí debo de cambiar el acento del ocultismo a la religión, tótem y tabú, y a la sexualidad infantil, 3 ensayos de teoría sexual. Y todo esto, digamos, se une en la interpretación de los sueños. Pero vamos a continuar, ¿vale? Asevero, en cambio, les dejaré esos textos en la descripción, interpretación de los sueños, tótem y tabú y 3 ensayos. De hecho, son de los textos más importantes del psicoanálisis. Ahora sí, continuamos. Asevero, en cambio, que me daría gran contento si pudiera convencerme a mí mismo y convencer a otros por observaciones intachables acerca de la existencia de procesos telepáticos. Pero que las comunicaciones dadas sobre este sueño son harto insuficientes para justificar una decisión así. Fíjense ustedes, este hombre inteligente e interesado por los problemas de su sueño ni siquiera atina a indicarnos cuándo vio por última vez a su hija grávida, embarazada, ni las noticias que recientemente recibió de ella. En la primera carta escribe que el nacimiento se anticipó un mes, en la segunda son solo 3 semanas, y en ninguna carta se nos anoticia si el nacimiento realmente se anticipó
o si los interesados, como es tan frecuente que ocurra, erraron sus cálculos. Es decir, quiero creer que tengo poderes de, como les dije, clarividencia, pero es muy probable que mi hija y su esposo se hayan equivocado en los cálculos. Es decir, es posible otra explicación. Continuamos. Pero este y otros detalles del hecho serían indispensables si debiéramos apreciar la probabilidad de que se hubieran producido en el soñante un tasar y un colegir inconscientes. Tasar, observación, percepción, colegir, pensamiento, trabajo, hipótesis. Ajá. De nada serviría, me dije también, que se me diese respuesta a algunas de tales inquisiciones o preguntas. ¿Ah? En el curso de ese esforzado procedimiento de prueba, emergerían cada vez dudas nuevas que solo podrían despejarse si uno tuviera al hombre frente a sí y refrescara en él todos los recuerdos atinentes, es decir, que tienen relación, que quizá dejó de lado por ser triviales. Tiene por cierto razón cuando dice, al comienzo de su segunda carta, que en una conversación se habría conseguido más, se entiende, más información, más asociaciones. Ajá. Piensen ustedes en otro caso parecido, en que el perturbador interés por el ocultismo no tiene participación alguna. ¿Cuántas veces habrán tenido la oportunidad de comparar la anamnesis, es decir, el recuerdo, y el informe de su enfermedad que un neurótico cualquiera les dio en la primera entrevista con lo que ustedes han averiguado de él tras unos meses de psicoanálisis? Prescindiendo de la comprensible abreviación, ¿cuántas comunicaciones esenciales ha omitido o sofocado? ¿Cuántos vínculos ha desplazado o dislocado? Ajá. En el fondo, ¿cuántas cosas desacertadas y falsas les ha contado la primera vez? Creo que no me declararán exagerado en mis reparos si en la presente circunstancia declino juzgar si el suceso que se nos ha comunicado corresponde a un hecho telepático, a una operación inconsciente particularmente fina del soñante o simplemente tiene que aceptárselo como una coincidencia casual. Debemos posponer nuestro apetito de saber para otra oportunidad en que nos sea permitida una exploración oral, es decir, una entrevista directa y a fondo del soñante. Ahora bien, no pueden decir que este desenlace de nuestra indagación los ha decepcionado, pues yo los había preparado para ello, señalándoles que no averiguarían nada que echase luz sobre el problema de la telepatía. Si ahora pasamos al tratamiento analítico de este sueño, tenemos que confesar de nuevo nuestro descontento. El material de pensamientos que el soñante anuda al contenido manifiesto del sueño es también insuficiente. Con él no podemos hacer ningún análisis del sueño. Es decir, hace falta más material de pensamientos, hace falta más material de contenido latente, secundario, asociado. ¿No? No sabemos, bueno, sí, de hecho sí sabemos, el soñante no tenía sexo con su esposa, pero soñó que su esposa muerta, entiendo eso, había dado luz a mellizos, la mamá de su hija que era difunta cuando tuvo el sueño. Ajá. Continúa el texto. Este se demora prolijamente. Por ejemplo, en la semejanza de los hijos con los padres, elucida el color de sus cabellos y la previsible mudanza de estos en los tiempos posteriores. Y para el esclarecimiento de ese detalle sobre el que tanto se urde, disponemos solo de esa pobre información del soñante, que él siempre se interesó por cuestiones del parecido y la herencia. Nosotros estamos habituados a requerimientos mucho mayores.
Cuando dice nosotros, no sé si se refiere a los judíos, no lo sé, o a los psicoanalistas. Hay un mosquito que me está molestando. Lo escucho, zin, zin. Dice el texto, pero en un lugar, el sueño permite una interpretación analítica. Y justamente aquí el análisis, que en lo demás nada tiene que ver con el ocultismo. Viene asombrosamente en socorro de la telepatía. ¡Wow! Ah, y es a causa de este pasaje único en que he llamado la atención de ustedes sobre el sueño transcrito. Si lo miran bien, este sueño no tiene derecho alguno al nombre de telepático, entre comillas. No comunica al soñante nada sustraído de su saber por otras vías, que se consumase al mismo tiempo en otro lugar. Lo que el sueño cuenta es algo por entero diverso del suceso de que informa el telegrama recibido el segundo día tras la noche del sueño. Sueño y suceso divergen de manera muy especial en un punto importante y solo concuerdan prescindiendo, es decir, dejando a un lado la simultaneidad, en otro elemento muy interesante. En el sueño, la mujer del soñante ha tenido mellizos. Aquí no, ya no sé, he sido yo posiblemente quien se equivocó en la lectura, pero entendí que quien tenía hijos en el sueño del hombre aquel era su mujer difunta. Pienso, creo, posiblemente haya sido un error mío, pero vamos a continuar. Pero lo que resulta es que su hija, que vive lejos, los ha dado a luz. A ver, otra vez. Entiendo que justamente en el sueño se mezclan la mujer, la esposa y la hija. Ajá. El soñante no descuida esta diferencia, no parece atinar con ningún camino para superarla y, según él mismo lo indica, no tiene predilección alguna por el ocultismo. Se limita a preguntar tímidamente si la coincidencia del sueño y suceso en el punto del nacimiento de mellizos puede ser más que una casualidad. Ahora bien, la interpretación psicoanalítica del sueño cancela este distingo entre sueño y suceso y les da a ambos idéntico contenido. Si traemos a consideración el material de asociaciones sobre este sueño, nos muestra, a pesar de su parquedad, es decir, a pesar de lo limitado del material, que hay ahí un estrecho lazo afectivo entre padre e hija, uno tan común y natural que habría que dejar de avergonzarse de él. En la vida solo llega a expresarse, por cierto, como interés tierno, y únicamente en el sueño se extraen sus consecuencias últimas. Es decir, ¿por qué soñó que su mujer daba a luz cuando era su hija en la vida real quien estaba embarazada? Cumplimiento de deseo. Continuamos, ¿vale? El padre sabe que la hija le tiene mucho apego. Está convencido de que en sus horas difíciles pensó mucho en él. Yo creo que en el fondo su yerno no le es muy simpático. Yo también lo creo. Pues en la carta lo roza apenas con algunas alusiones despreciativas. Con ocasión del parto de ella, esperado o captado telepáticamente, importa poco, se agita en lo reprimido este deseo inconsciente. Preferiría que ella fuera mi segunda mujer. Y es este deseo el que desfigura los pensamientos oníricos y el responsable de, de la diferencia entre el contenido manifiesto del sueño y el suceso. Tenemos el derecho de cambiar en el sueño la segunda mujer por la hija. Si poseyemos
Si poseyésemos más material sobre el sueño, sin duda podríamos certificar esta interpretación y profundizarla. Ya estoy en lo que quería mostrarles. Nos hemos empeñado en la neutralidad más estricta, en admitir como igualmente posibles e igualmente probadas dos concepciones del sueño. Según la primera, el sueño es la reacción frente a un mensaje telepático. Tu hija acaba de dar luz a mellizos. Tu hija acaba de dar a luz mellizos. Ajá. De acuerdo con la segunda, hay en la base de él un trabajo inconsciente de pensamiento que, tal vez, se dejaría traducir así. Hoy es el día en que tendría que producirse el parto, si los jóvenes de Berlín han equivocado realmente la cuenta en un mes, como yo en verdad creo. Y si mi primera mujer viviera, no se conformaría solo con un nieto. Para ella tendría que ser por lo menos mellizos. Si esta segunda concepción es justa, nos surgen para nosotros problemas nuevos. Es un sueño como cualquier otro. A estos pensamientos oníricos preconscientes mencionados se sumó el deseo inconsciente de que no otra que la hija habría debido ser la segunda mujer del soñante, y así nació el sueño manifiesto que nos ha comunicado. Pero si ustedes prefieren suponer que el mensaje telepático del parto de la hija llegó hasta el durmiente, entonces se plantean nuevos interrogantes sobre el vínculo de un mensaje así con el sueño y sobre la influencia de en la formación de este, si ustedes quieren. Es que miren, hay una cuestión importante entre el conocimiento y la voluntad. Por eso también el psicoanálisis adquiere un sentido muy particular. Voy a trabajar sobre eso después. Dice Freud, la respuesta está al alcance de la mano y es enteramente unívoca. El mensaje telepático se tratará como un fragmento del material para la formación del sueño, como cualquier otro estímulo externo o interno, como un ruido perturbador que viene de la calle, como una sensación intensa de un órgano del durmiente. En nuestro ejemplo, es visible el modo en que, con el auxilio de un deseo reprimido, acechante, que anda al acecho, eso es retrabajado hasta el cumplimiento de deseo, y por desdicha es menos nítido mostrar que se ha fundido en un sueño con otro material activado contemporáneamente, es decir, en el momento. El mensaje telepático, si es que ha de admitírselo en la realidad, no puede, por tanto, cambiar nada en la formación del sueño. La telepatía nada tiene que ver con la esencia del sueño. Y para evitar la impresión de que, tras un enunciado abstracto y que suene elegante, yo me propondría esconder una oscuridad, estoy dispuesto a repetir. La esencia del sueño consiste en el proceso peculiar del trabajo onírico que, con el auxilio de una moción inconsciente de deseo, transporta unos pensamientos preconscientes o restos diurnos al contenido manifiesto del sueño. Ahora bien, el problema de la telepatía importa tan poco para el sueño como el problema de la angustia. Nota número 4. Aquí creo que Freud está haciendo, véase la interpretación de los sueños. Les dejaré también el capítulo que incluye esta página, pero eh, importa tan poco. Doctor Freud, está usted siendo poco claro, creo yo, o pienso yo. La angustia. Pienso yo que la angustia es un tema importante, un problema para la psicología de los sueños incluso. Psicología de los procesos oníricos. Pero vamos a continuar. Espero que ustedes convendrán conmigo en esto, pero enseguida objetarán. Hay otros sueños telepáticos en, en los que no subsiste distingo alguno entre suceso y sueño, y en los que no hallamos nada más que la reproducción no desfigurada del suceso. Tampoco conozco por experiencia propia sueños telepáticos de esta índole,
pero sé que a menudo se ha informado de ellos. Supongamos que estamos frente a uno de esos sueños telepáticos incontaminados y no desfigurados. Entonces se eleva otra pregunta. ¿Debe llamarse sueño a un suceso telepático de esa suerte? Lo harán ustedes, sin duda, en tanto y en cuanto vayan de la mano con el uso popular del lenguaje, para el cual todo sueño dice lo que acontece en la vida del alma de ustedes mientras dura el lapso en que duermen. Quizá digan también, entre comillas, me he revolcado en el sueño. Y con mayor razón no encuentran incorrección alguna en decir, yo he llorado en el sueño o me he angustiado en el sueño. Pero también reparen bien, en todos estos casos permutan o cambian sin distingos sueño y dormir o estado del dormir. Yo opino que iría en beneficio de la precisión científica separar mejor sueño y estado del dormir. ¿Por qué no habríamos de entrar en el juego de esa confusión convocada por Maeder, quien descubrió para el sueño una función nueva, por cuanto se negó rotundamente a separar el trabajo del sueño de los pensamientos oníricos latentes? Nota número 5. Este sujeto era un opositor del psicoanálisis. Dice el traductor, la presunta función prospectiva de los sueños es examinada en detalle en dos notas agregadas, 1914 y 1925, en estas páginas, volumen 5, interpretación de los sueños. Ajá. Esto, no sé si dejárselos en la descripción. Eh, Se los dejaré de todos modos. Dice el texto. Así pues, si hubiéramos de toparnos con un sueño, entre comillas, telepático puro de esa clase, preferiríamos llamarlo un suceso telepático dentro del estado del dormir. Un sueño sin condensación, desfiguración, dramatización. Mira, aquí cambió la palabra. La otra palabra era representabilidad, dramatización y representabilidad. ¿Representabilidad? No me acuerdo, creo que sí era la palabra que usó en la interpretación de los sueños, pero repito, un sueño sin condensación, desfiguración, dramatización, sobre todo sin cumplimiento de deseo, no merece el nombre de tal, no merece el nombre de sueño. Me harán recordar ustedes que durante el dormir hay todavía otras producciones anímicas a las que tendría que negarse el derecho al nombre de sueño. Sucede que vivencias reales del día se repiten simplemente en el dormir. Y las reproducciones de escenas traumáticas en el sueño nos han desafiado desde hace poco a una revisión de la teoría sobre el sueño. Nota 6, pero voy a continuar. Existen sueños que se distinguen de la clase habitual por ciertas propiedades muy especiales y que, en verdad, no son sino unas fantasías nocturnas intactas e incontaminadas, enteramente semejantes a las conocidas fantasías diurnas. Sería, por cierto, aventurado excluir estas formaciones de la designación sueños. Ahora sí, nota 6 y nota 7. Dice la nota 6. Véase más allá del principio del placer, se los dejo en la descripción, y también esta parte de la interpretación de los sueños. Volumen 4, página 336. Continuamos. Es que todas ellas vienen de adentro, son productos de nuestra vida anímica, mientras que el sueño telepático, entre comillas, puro, de acuerdo con su concepto, sería una percepción de afuera, respecto de la cual la vida del alma se comportaría de manera receptiva y pasiva. Nota número 8, y con esto terminamos. Se encontrarán otras consideraciones sobre el uso de la palabra sueño en la 24ª, no, perdón, 14ª, 20 sería 24. 14ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Estas también ya las tenemos, al menos las primeras 20, me parece. Las que ocupan el volumen 15 y 16 ya las tenemos. Esto se los dejaré también en la descripción. Por mi parte sería todo, chicas y chicos. Cuídense mucho. Nos vemos para
la lectura del capítulo 2 y 3 de este texto, Sueño y Telepatía. Como podrán ver, vamos más o menos a la mitad. Ajá. Empezamos acá, donde está el mouse, no sé si lo ven, aquí, y terminamos acá. Leímos bastante hoy. Nos faltan capítulo 2, capítulo 3. El capítulo 2 son una página y media. Bueno, una página podríamos decir. Y el capítulo 3, ay caray, aquí, ¿no? Ah, miren, son solo dos capítulos, pero el 2 es el capítulo extenso. Ajá. Entonces, que esto que el otro, damas y caballeros, nos vemos. Yo creo que sí me picó el mosco. Nos vemos para el capítulo 2 de Sueño y Telepatía. Cuídense. Bye.